Supercrack Estrella presenta la desaparición de Brandon Swanson. Conductor afirma que un auto negro desapareció sin dejar rastro en una nube de humo blanco. Un residente de Minnesota, Estados Unidos, afirma que un auto negro desapareció frente a sus ojos sin dejar rastro en una nube de humo blanco. El 3 de julio de 2019, alrededor de las 7:15 p.m., conducía por la autopista US-2 entre Ball Club y Vena, Minnesota. Delante de mí había un automóvil negro, al que me acercaba regularmente, pero que también aumentaba regularmente su velocidad y la brecha entre nosotros no disminuía. Estábamos a unas 100 yardas, 91 metros, entre nosotros cuando se incorporó al carril que se aproximaba y aceleró de nuevo. Y en ese momento, una gran nube de humo blanco envolvió repentinamente la carretera. Inmediatamente reduje la velocidad y me detuve a un lado de la carretera. Mientras continuaba conduciendo a través del humo, esperaba ver un automóvil negro adelante, que también debería detenerse o reducir la velocidad. La nube era tan densa, pero aún podía ver algo y el auto negro no estaba a la vista. No había marcas negras por frenar bruscamente en el pavimento. Ambos arcenes también estaban vacíos, y no vi nada que sugiriera que el auto se había salido de la carretera y fuera del camino. Esperaba oler a goma quemada de los neumáticos deslizándose o girando en la carretera, pero tampoco había olor a quemado. Cuando salí de la nube, pude ver la carretera un par de millas más adelante, ya que la carretera era muy recta. Vi varios autos que venían hacia mí, pero ningún auto aparte del mío estaba en mi carril. Entonces miré por el espejo retrovisor y vi que otro carro, no negro, salía detrás de mí por detrás de una nube. Quería pedirle que se detuviera para preguntarle qué podía ver mientras conducía a través de la nube de humo, pero me sentía incómodo y cambié de opinión. Todo lo que puedo decirle sobre el auto perdido es que era negro y era un sedán mediano. El más ordinario en apariencia, sin ninguna característica. Acabo de ver un coche desaparecer sin dejar rastro en una nube de humo blanco y durante mucho tiempo no pude darme cuenta. Durante casi una hora, se me erizó el vello de los brazos. Fue una experiencia muy extraña. No vi nada en el aire, así que no sé si interfirió un ovni, pero podría haber estado relacionado con un ovni. O tal vez era un auto fantasma. A tan solo 359 kilómetros de donde desapareció este coche de color negro en el año 2008 desapareció Brandon Swanson. Entre ambos casos hay 11 años de diferencia. Dejo mapa de las desapariciones. Poco después de la medianoche del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, Marshall, Minnesota. 30 de enero de 19.891, cayó con su automóvil a una zanja en su camino a casa después de celebrar el final del semestre de primavera con sus compañeros estudiantes del campus Canby de Minnesota West Community and Technical College. Salió ileso y llamó a sus padres por su teléfono celular. Inseguro de su ubicación exacta, les dijo que creía que estaba cerca de Lynn, y salieron a buscarlo. Sin embargo, no pudieron localizarlo. Swanson permaneció al teléfono con ellos hasta que tras 47 minutos de conversación exclamó: «¡Oh, mierda! No se le ha visto ni se ha vuelto a saber de él desde entonces». Podéis ver en mi mapa la poca distancia que hay entre ambos casos. Entre Lynn y la autopista US-2 entre Ball Club y Vena, Minnesota. Por la mañana informaron que Swanson había desaparecido ante la policía, quien les aconsejó que esperaran ya que ese comportamiento no era raro en los jóvenes de su edad. Más tarde ese día, las circunstancias de su desaparición se volvieron más complicadas cuando los registros de su teléfono celular mostraron que en realidad había estado cerca de Porter, a 40 kilómetros de donde Swanson había dicho que estaba. Esa información condujo al descubrimiento de su automóvil, cerca de Taunton. Aquí en Taunton hay un vórtice de fenómenos paranormales y misterios del Triángulo de Bridgewater. El Triángulo de Bridgewater, una región en Massachusetts, Estados Unidos, ha capturado la imaginación de muchos por sus numerosos reportes de fenómenos paranormales y avistamientos inexplicables. Desde avistamientos de ovnis hasta criaturas míticas y mutilaciones de animales, este lugar ha sido objeto de interés tanto de investigadores como de curiosos en busca de respuestas. El Triángulo de Bridgewater, delimitado por las ciudades de Abington, Rehoboth y Fredericton, incluye diversas localidades como Brockton, Easton, Taunton y muchas otras. Esta área es conocida por sus supuestos fenómenos paranormales, que incluyen avistamientos de ovnis, poltergeists, orbes, bolas de fuego y más. Entre los testimonios más sorprendentes se encuentran los encuentros con Pie Grande, una criatura similar a un homínido gigante, y el Thunderbird, una ave gigantesca que algunos comparan con un pterodáctilo.
El pantano Okomok es especialmente famoso por estos avistamientos, atrayendo a numerosos entusiastas de lo paranormal. Las leyendas sobre maldiciones de nativos americanos añaden un toque de misterio a la región. Según se dice, el pantano fue maldito por los nativos Wampanoag después de que un cinturón sagrado se perdió durante la guerra del rey Felipe. Esta maldición, según las historias locales, podría ser la causa de los fenómenos paranormales en la zona. Además, las mutilaciones de animales han sido reportadas en Freetown y Fall River, donde la policía ha encontrado vacas y terneros grotescamente mutilados, supuestamente por sectas satánicas. El Triángulo de Bridgewater ofrece varios lugares que atraen a visitantes interesados en lo paranormal. Bosque Freetown Fall River. Este bosque ha sido escenario de sacrificios de animales, asesinatos rituales y otros actos perturbadores. Roca Digton. Una roca de 40 toneladas con petroglifos de origen incierto, que ha generado controversia sobre sus creadores. Pantano de Okomok. Un vasto humedal cuyo nombre significa el lugar donde habitan los espíritus, temido desde tiempos antiguos. Piedra de la Soledad. Una piedra con inscripciones misteriosas encontrada cerca del cuerpo de una persona desaparecida. El Triángulo de Bridgewater no solo ha atraído a investigadores, sino que también se ha convertido en un tema popular en la cultura popular y los medios de comunicación. Los numerosos avistamientos y sucesos inexplicables han inspirado documentales, libros y programas de televisión, manteniendo viva la fascinación por este enigmático lugar. Swanson dejó Canby para conducir los 48 kilómetros que distaba su casa y en donde inicialmente planeaba llegar antes de la medianoche. Justo antes de las 2 a.m., llamó a sus padres desde su teléfono celular, diciéndoles que se había salido de la carretera con su Chevrolet Lumina y había caído en una zanja de la que no podía sacar el automóvil. No estaba herido y les pidió que vinieran a donde estaba y lo recogieran. Annette y Brian Swanson subieron en su vehículo y se dirigieron a donde creían que estaba, manteniéndose Brandon al teléfono a pesar de los ocasionales cortes en la línea producidos en la señal del teléfono. Brandon se quedó en su automóvil e intentó hacerse visible encendiendo y apagando las luces, pero sus padres no vieron nada. Tampoco él los vio pasar. Brandon finalmente se dio por vencido y les dijo que dejaba el auto para caminar hacia unas luces que podía ver y que lo llevaron a creer que estaba cerca de Lynn, un pequeño pueblo a aproximadamente 11 kilómetros al suroeste de Marshall. Le dijo a su padre que se dirigiera al estacionamiento de un bar local y lo esperara allí. Brian comenzó a conducir hasta allí mientras hablaba con su hijo poco después de las 2:30, cuando llevaban 47 minutos de llamada. Brandon se interrumpió a sí mismo repentinamente y dijo: «Oh, mierda». Estuvo en silencio durante el resto de la llamada, hasta que sus padres colgaron e hicieron múltiples intentos infructuosos de llamarlo de vuelta. Brandon no ha vuelto a ser visto ni escuchado desde entonces. Al buscar en esa área, los agentes descubrieron el automóvil abandonado de Brandon en una zanja de una carretera de grava a lo largo de la línea del condado de Lincoln, a 1 milla al norte de la autopista 68, uniéndose a la investigación la oficina del sheriff de ese condado, Jack Bisek IV. La policía dijo a los medios que el automóvil había quedado colgado en la parte superior de una pendiente al borde de la carretera, no lo suficientemente grave como para dañar el automóvil, pero lo suficiente como para evitar que las ruedas tocasen el suelo en ese lado. No se encontró nada más en el automóvil, y debido a la hierba y la grava en el área que lo rodeaba, no había huellas y, por lo tanto, no había manera de saber en qué dirección Brandon pudo haber comenzado a caminar. Su llamada de teléfono celular había sido enrutada a través de una torre en la intersección de las rutas 3 y 10 del condado cerca de Minnesota, otra ciudad a lo largo de la autopista 68. Para el 15 de mayo, se determinó que la llamada provenía de menos de 8 kilómetros de la torre. Los buscadores concentraron sus esfuerzos allí. Como parte de ese círculo incluía el condado de Yellowknife Medicine al norte, también participaron las autoridades de esa jurisdicción. Desde esa zona, observó el agente Dahl, se podía ver una luz roja encima de un sil o almacén de granos en Taunton. Pensó que era posible que eso fuera lo que Brandon había visto y que lo llevó a creer que Lind estaba a poca distancia. Las búsquedas por tierra se complementaron con un equipo aéreo. También fueron traídos perros de búsqueda de las ciudades gemelas 4. Un equipo de sabuesos del cercano condado de Codington, Dakota del Sur, inspeccionó unos 5 kilómetros del sendero que llevaba a una granja abandonada. Luego, a lo largo del río Yellowknife Medicine 3, Brandon había mencionado que pasaba unas cercas y que escuchaba el agua cercana, recordó su padre. Según la teoría de que Brandon podría haberse ahogado, se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales del estado a lo largo del río y se instalaron puertas.
En algunas áreas del condado de Lincoln, el nivel del agua había llegado a los 3 metros en la mañana de la desaparición, pero el agente Dahl notó que había bajado desde entonces. Los gendarmes también caminaron por las orillas del río, y se desplegaron caballos y vehículos todoterreno en los alrededores. Sin embargo, Dahl descartó una búsqueda terrestre más organizada y extensa. Brandon Victor Swanson, de 19 años, desapareció cerca de Taunton, Minnesota, en la madrugada del 14 de mayo de 2008, después de caer accidentalmente en una zanja y pasar varias horas hablando con sus padres por teléfono celular. A pesar de numerosas búsquedas realizadas a lo largo de los años, nunca fue encontrado. ¿Quién era Brandon? Brandon asistió a Minnesota West Community and Technical College en Canby, Minnesota, donde estaba cursando un programa de ingeniería centrado en la generación de energía eólica. Como era el último día de clases del programa, Brandon y sus amigos decidieron celebrar la ocasión con una fiesta en una de sus casas en el distrito de Lind. Entre las 10:30 y las 11 p.m., Brandon abandonó la fiesta y se dirigió a la casa de otro amigo en Canby para despedirse de un amigo que se mudaba fuera del estado. Brandon no parecía estar borracho o intoxicado según los amigos que estaban en la primera fiesta en Lind. Testigos de la segunda fiesta, en Canby, dijeron que tomó un trago de whisky y se fue después de medianoche para regresar a su casa en Marshall Township. Aproximadamente a la 1:15 am del 14 de mayo, Brandon estrelló su auto y terminó en una zanja a lo largo de un camino de grava. Intentó llamar a sus amigos, pero nadie respondió. Aproximadamente a la 1:50 am, Brandon llamó a sus padres, Brian y Annette Swanson, y les informó de su situación y que necesitaba transporte. Dijo que estaba en la carretera entre las ciudades de Marshall y Lind y dio su ubicación. También dijo que no estaba herido, simplemente que no podía sacar el auto de la zanja por sí solo y que necesitaba ayuda o que alguien lo llevara. ¿Dónde estaba Brandon? Cuando sus padres llegaron al lugar donde se suponía que estaba Brandon, no pudieron encontrarlo. Su madre Annette llamó a su celular y acordaron encender las luces de su auto para poder ver dónde estaba el otro. Annette declaró más tarde que podía oír a Brandon jugueteando con los faros del coche, pero no podía ver las luces por ninguna parte. Frustrada, empezó a decir, «Estamos parpadeando. Estamos parpadeando». Y él respondió, «Yo también. ¿Cómo es posible que no me veas?» Nunca se vieron. Frustrado, Brandon colgó el teléfono, pero su madre rápidamente volvió a llamar disculpándose por gritar y estar tan frustrada en la llamada anterior. Dijo que desde donde estaba podía ver las luces de la ciudad de Lind, y que iba a bajar del auto y comenzar a caminar hacia la ciudad. Brandon les dijo a sus padres que se encontraría con ellos en un estacionamiento local. Los padres estuvieron de acuerdo, pero decidieron que era mejor permanecer comunicados por teléfono todo el tiempo. Brandon le explicó a su padre que iba a tomar un atajo a través del campo para llegar más rápido. Mientras caminaba, les describió a sus padres el camino que recorrió. Condujo por caminos de grava, comentó sobre 2 vallas que pasó y dijo que podía escuchar el sonido del agua. Esta llamada duró 47 minutos, cuando de repente Brandon gritó, «¡Oh, mierda!», y la llamada se desconectó. El padre de Brandon, Brian, dijo que sonaba como si Brandon se hubiera resbalado o tropezado y caído. Annette y Brian intentaron llamar a su hijo varias veces, pero Brandon no respondió. El teléfono sonó hasta que la llamada pasó al buzón de voz. Esto continuó durante toda la noche, hasta que a la mañana siguiente el teléfono dejó de sonar y las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Desde entonces, nadie volvió a ver ni a hablar con Brandon. La búsqueda de Brandon y su coche muy preocupados. Sus padres continuaron la búsqueda hasta las 6:30 am, pero como no tuvieron resultados, decidieron que lo mejor era avisar a las autoridades. La policía les dijo que no se preocuparan y que esperaran un poco más, porque no es raro que los jóvenes se queden fuera sin dar ninguna noticia. Pero ante la insistencia de Annette y Brian, la policía solicitó los registros del teléfono celular de Brandon y descubrieron que en realidad estaba cerca de Porter Township, no de Lind como había dicho. Porter está a 30 kilómetros de Lind, un lugar completamente diferente y en otra dirección. Una vez que se determinó que Brandon estaba equivocado sobre su paradero en la llamada, la policía comenzó a tomar el caso en serio y se enviaron oficiales a la ubicación que figuraba en los registros telefónicos para buscar a Brandon y su automóvil. Aproximadamente a las 12:30 p.m., el vehículo fue encontrado cerca del límite de los distritos de Porter y Taunton, y no se encontraron daños en el vehículo.
Pero en realidad las ruedas delanteras del coche estaban elevadas y no sería posible que una sola persona pudiera sacar el coche de allí, como había afirmado. Durante las numerosas búsquedas realizadas en la zona durante los meses siguientes a la desaparición de Brandon, prácticamente no se encontraron pistas sobre su paradero. También buscaron en el río Yellow Medicine, que corre cerca de donde se encontró el automóvil. Las búsquedas en el río se realizaron en embarcaciones, en las orillas e incluso con la ayuda de buzos. Finalmente, las autoridades cancelaron la búsqueda, por lo que la familia y los amigos de Brandon tomaron la iniciativa, utilizando su propio dinero y determinación, para seguir buscándolo. Esto consistió en continuar la búsqueda en el terreno y ampliar la búsqueda más allá de la zona donde se encontró el automóvil. La única pista. En total, muchos voluntarios recorrieron más de 250 kilómetros cuadrados de la zona, pero la única pista encontrada fue el olor de Brandon, que fue rastreado por un perro en el sendero hacia el distrito de Porter. Esta pista es consistente con la conversación de 47 minutos de Brandon con su padre. Sabemos que caminó por caminos de grava durante la mayor parte de la conversación. Luego se desvió del camino y comenzó a caminar por el campo. Le mencionó 2 vallas a su padre por teléfono, y las 2 vallas están en el medio de este sendero seguido por el perro. Después de eso, el perro saltó al río Yellow Medicine. El terreno cerca del río es boscoso y accidentado. Además, Brandon era ciego del ojo izquierdo, lo que hacía que su percepción de profundidad fuera pobre, especialmente en la oscuridad. La gente camina en promedio entre 1,6 y 4,8 kilómetros por hora. Considerando todas las probabilidades, eso coloca a Brandon a 1 milla del auto cuando se apagó el teléfono. El sendero hasta el punto del río donde saltó el perro está dentro de este rango. Después de que el perro saltó al río Yellow Medicine, salió nuevamente y siguió caminando hacia adelante, lo que sugiere que Brandon debe haberse caído o ingresado al río por alguna razón, probablemente para tratar de recuperar su teléfono, logró salir y siguió caminando. El perro pudo seguir el rastro un poco más allá del río hasta llegar a otro camino de grava. Este punto está a unos 4 kilómetros de donde se encontró el coche. A pesar de las exhaustivas búsquedas que se realizaron, hubo complicaciones que pueden haber impedido encontrar respuestas. Por ejemplo, un obstáculo es la protección de la propiedad en campos que están siendo cultivados, donde no era posible ingresar a registrar sin la autorización expresa de los propietarios y el acompañamiento de alguno de los trabajadores. En estos campos cerca de donde desapareció Brandon, hay lugares que podrían servir de refugio a alguien que esté perdido y sin recursos, como graneros, cobertizos, etc. Nuevamente, las búsquedas en estos lugares requerían el permiso de los propietarios de las tierras, quienes permitían o rechazaban las búsquedas en sus propiedades. Tampoco ayudó que la desaparición de Brandon ocurriera durante la época más lluviosa del año en el estado, lo que puede haber ayudado a ocultar evidencia. ¿Qué pudo haber pasado? Este caso es muy extraño porque hay varios factores que no tienen mucho sentido respecto a la noche de la desaparición. Creo que murió esa noche, pero las circunstancias de cómo pudo suceder esto me dejan perplejo. Según los registros telefónicos, a la 1:15 am Brandon llamó a sus amigos para pedir ayuda después de que su auto se volcara en una zanja. Desde donde estaba, en Canby, hasta donde se encontró el auto no se necesitan más de 15 minutos para llegar. Entonces, ¿cómo pudo pensar que estaba cerca de Lind, el lugar que les dijo a sus padres que podía ver desde lejos? Se tarda más de media hora en llegar desde Canby a Lind. ¿Cómo no se dio cuenta de que no había conducido tanto para casi llegar hasta Lind? Se olvidó de que estaba en Canby y pensó que iba a la casa de Lind, que fue el primer lugar que visitó esa noche. ¿Por qué Brandon estaría desorientado respecto a su ubicación? ¿Estaba borracho? ¿Cansado? ¿O tal vez una combinación de ambos? Brandon estaba 100% convencido de que su ubicación era correcta, según lo que le dijo a sus padres. Él conocía muy bien la región, había nacido y crecido allí. Así que esto es algo que me molesta mucho. La última llamada. Si Brandon simplemente se hubiera resbalado o caído durante la llamada con sus padres antes de gritar "oh, mierda", y dejar caer su teléfono en ese momento, es posible que lo hubiera perdido. No sería fácil encontrar un teléfono móvil en la oscuridad del bosque, sobre todo porque algunos teléfonos móviles de aquella época, al caerse, a menudo se desarmaban. La batería se fue por un lado y el celular por el otro. Entonces tendría 2 cosas que buscar en la oscuridad. También pudo haber caído el móvil en un charco, un río o incluso un agujero y no pudo cogerlo, o pudo pero no funcionó.
También podría significar, por supuesto, que algo le sucedió a Brandon en ese momento que le impidió responder llamadas. Río medicinal amarillo. A continuación se muestra un mapa de los ríos en esta área específica de Minnesota, incluido el Yellow Medicine, que estaba cerca de Brandon. Si cayó al río y se ahogó, su cuerpo podría haber sido arrastrado por la corriente hacia el río Minnesota, que atraviesa todo el estado. Esa noche la corriente era muy fuerte, el nivel del agua del río estaba muy alto y era de 3 grados. Si realmente hubiera caído al río, podría haber sido arrastrado fácilmente. Es muy poco probable que lograra salir, pero si lo hiciera, sufriría hipotermia. ¿Secuestro? No creo que podamos descartar simplemente la hipótesis del secuestro, aunque parezca muy poco probable en este caso. La idea de un secuestro explicaría por qué el cuerpo nunca fue encontrado. Es posible que lo hayan llevado a algún estado vecino. La búsqueda de Brandon duró 10 años, si él estaba en esa zona me gustaría imaginar que ya lo habrían localizado. Pero no se encontró nada. Ni un celular, ni ropa, ni un cuerpo. Por supuesto, también tenemos que admitir que las posibilidades de que encuentre a alguien en medio del bosque, en la oscuridad, que haya decidido secuestrarlo son mínimas. Algunos agricultores no autorizaron registros en sus propiedades. Las búsquedas oficiales se detuvieron después de 30 días y solo continuaron después de la cosecha. Una teoría sobre lo que le pasó a Brandon es que cayó al río Yellow Medicine, logró salir y pudo seguir caminando por un tiempo, pero debido al frío y al hecho de que caminaba con la ropa mojada, en algún momento terminó muriendo o perdiendo el conocimiento por hipotermia. En este escenario, Brandon estaría caminando por los campos y su mente estaría limitada a un pensamiento: necesito encontrar refugio. Su energía estaría disminuyendo rápidamente y podría haber visto alguna maquinaria agrícola y haber intentado entrar a la cabaña para cubrirse. Quizás se dio cuenta de que no podía hacerlo o que estaba bloqueado. Estaba a punto de desmayarse y pensó que si se acurrucaba al lado o debajo de la máquina, podría intentar dormir y por la mañana el granjero saldría, lo vería allí y lo salvaría. Desafortunadamente, Brandon muere o se desmaya en medio de la noche. El granjero llega por la mañana, no ve a Brandon debajo o al lado de la máquina y comienza a trabajar, tal vez matando, destruyendo y esparciendo los restos de Brandon. Todo esto ocurría debajo de donde estaba sentado el agricultor o justo por delante, con la vista oscurecida por los enormes accesorios de la máquina. Algunos perros detectores de cadáveres señalan algunas zonas agrícolas particulares de la región y un tractor en particular. La policía puede saber o tener una idea de dónde pueden estar los restos de Brandon, pero no tiene pruebas suficientes para convencer a un juez de que emita una orden de registro para ese lugar. ¿A qué conclusión llegué? Ninguno. Este caso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y espero que Brandon sea encontrado algún día. Pero la sensación que tengo es que falta algo. Alguna pista que puede estar ante nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. No es como otros casos en los que he podido formular teorías coherentes. La sensación es que algo anda mal. Una parte de mí incluso piensa que pudo haber engañado deliberadamente a sus padres sobre su ubicación. Siento que ya lo habrían encontrado si hubiera sido una muerte accidental como hipotermia o ahogamiento. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué les diría que su auto estaba en la zanja? ¿Por qué debería llamar y pedir ayuda? ¿No tiene sentido qué crees que le pudo haber pasado a Brandon? Seguiré investigando y actualizaré si encuentro más información. No es la única desaparición súper extraña en Minnesota, y es que parece que en esto de desapariciones muy misteriosas Minnesota gana con creces al resto. Nueva búsqueda en Minnesota reaviva el misterio de Jodi Wissentruit, la presentadora estadounidense desaparecida hace 29 años. Wissentruit fue atacada y secuestrada el 27 de junio de 1995 cuando se dirigía a su trabajo en Kimp Televisión en Mason City. Por cierto, Mason City también está muy cerca de donde ocurrió el caso de la desaparición de Brandon Swanson. Con 13 años de diferencia entre ambos casos, casi 3 décadas después de la desaparición de la presentadora de noticias Jodi Wissentruit, una nueva pista llevó a las autoridades de Iowa y Minnesota a reactivar la investigación. Sin embargo, la búsqueda realizada en Winstead no logró encontrar restos humanos, dejando a su familia y a los investigadores sin el avance esperado, según The Independent. Jodi, de 27 años, fue atacada y secuestrada el 27 de junio de 1995 cuando se dirigía a su trabajo en Kimp Televisión en Mason City, Iowa. Desde entonces, su desaparición se ha mantenido como un misterio sin resolver, pese a múltiples investigaciones y teorías.
La reciente búsqueda renovó las esperanzas de que se pudieran descubrir nuevas pistas, pero los resultados fueron desalentadores. Es un paso importante porque demuestra que la policía no ha olvidado a Jodi, pero cada búsqueda sin respuestas es un golpe para todos los que deseamos encontrarla. La investigación más reciente se centró en un parque municipal junto a un sitio de construcción en Winstead, Minnesota, a unos 300 kilómetros de Mason City. Según las autoridades locales, la operación fue motivada por una pista concreta que no ha sido divulgada al público. Sin embargo, después de días de excavaciones, los investigadores únicamente encontraron huesos de animales de granja. El jefe de policía de Winstead, Justin Eld, aseguró que estos hallazgos no son inusuales en zonas rurales, pero añadió que toda la información recabada será evaluada como parte del caso en curso. Por su parte, Caroline Lowe, periodista y miembro del equipo Find Jodi, que ha seguido el caso durante años, comentó a The Independent que esta búsqueda despertó sentimientos encontrados. Es un paso importante porque demuestra que la policía no ha olvidado a Jodi, pero cada búsqueda sin respuestas es un golpe para todos los que deseamos encontrarla, afirmó. El caso de Jodi Wisentrui causó conmoción en 1995. Esa madrugada, Jodi no llegó a su puesto como presentadora del noticiero matutino, lo que alertó a su productora Amy Kunz, quien la llamó a casa y logró hablar con ella. Jodi aseguró que se dirigía al trabajo, pero nunca llegó. Horas después, la policía encontró su coche, un Mazda Miata rojo, en el estacionamiento de su edificio. No podemos permitir que pase otro aniversario sin respuestas. Ella merece justicia. Cerca del vehículo, los investigadores encontraron señales de una lucha. Tacones altos, un secador de pelo y pendientes esparcidos en el suelo. También hallaron marcas de roce en el pavimento y una huella parcial de palma en el auto. Sin embargo, pese a estos indicios, no se logró identificar a un sospechoso. Según declaraciones de The Independent, un vecino reportó haber escuchado un grito alrededor de las 4:30 am, pero no alertó a las autoridades en ese momento. Meses después de la desaparición, se especuló que Jodi podría haber sido acosada por alguien del público, una teoría que nunca se confirmó pero que es común entre presentadores de televisión en comunidades pequeñas. ¿Qué se sabe del sospechoso? En el transcurso de la investigación, John Van Cise, un amigo cercano de Jodi y la última persona que la vio con vida, fue considerado una persona de interés. Van Cise afirmó que Jodi había visitado su casa la noche antes de su desaparición para ver un video de una fiesta que él organizó por su cumpleaños. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. En 2001, 6 años después del incidente, Jodi fue declarada legalmente muerta. A pesar de esto, las investigaciones no se detuvieron, y en 2017 Van Cise fue obligado a proporcionar huellas dactilares y ADN para su comparación con evidencias del caso, aunque nunca se le imputaron cargos. En 2003, un grupo de periodistas y ex-investigadores fundaron findjodi.com para mantener viva la memoria de Jodi y alentar a la comunidad a aportar información relevante. Lowe, quien forma parte del equipo, destacó la importancia de su labor. Es nuestra responsabilidad como periodistas seguir buscando respuestas para ella y su familia. El caso de Jodi ha atraído la atención nacional, siendo comparado con otros casos emblemáticos de desapariciones no resueltas. Según The Independent, Lowe mantiene un contacto cercano con Joanna T., hermana de Jodi, quien sigue esperanzada pese a los desafíos. Cada pista, por pequeña que sea, nos acerca un poco más a la verdad, señaló Nate. En Mason City, un cartel publicitario con la imagen de Jodi recuerda a los ciudadanos que el caso sigue sin resolverse. Para los familiares, amigos y periodistas que han seguido esta historia, es un símbolo de la lucha contra el olvido. No podemos permitir que pase otro aniversario sin respuestas. Ella merece justicia, afirmó Lowe. Las autoridades de Mason City han reiterado su llamado a cualquier persona que tenga información sobre el caso de Jodi Wisentrui. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas continúa, casi 3 décadas después de aquella fatídica madrugada. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.